La última cuerda de la verdad. La batalla Soler. Antes de sumergirte en esta historia de traición y secretos que sacude la alta sociedad madrileña, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. El gancho. La sala estéril y el anillo de diamantes. El silencio estéril y glacial de la sala de vistas de la audiencia provincial era un universo de distancia de la vida que Elena Valdés conocía. Una vida impregnada del olor a cera barata, el sonido de diminutas risitas y la punzante ansiedad de una cuenta bancaria casi vacía. Se alisó las solapas de su americana de segunda mano, elevando una plegaria silenciosa. Al puma al otro lado de la sala, atrincherado tras una imponente fortaleza de abogados de élite, se sentaba Adrián Soler, el mismo hombre que una vez le prometió el mundo, el CEO, cuyo rostro apuesto y determinado aún adornaba las portadas de las revistas de negocios. A su lado, aferrada a su brazo como un cetro, estaba Sofía Belmonte, cuya roca de diamante en el anillo de compromiso atrapaba la fría luz fluorescente, proyectando destellos de poder. Eran la imagen de la perfección, intocables, omnipotentes, pero Elena guardaba un secreto que ellos no podían comprar ni enterrar. Dirigió una breve mirada a las dos pequeñas figuras a su lado, Leo y Lucía, sus gemelos de 5 años, sus anclas en un mar tempestuoso. Aquello no era por venganza, era por una verdad tan fundamental que tenía el poder de hacer añicos el mundo dorado de los Soler para siempre. Acto Puy. La promesa rota en el barrio de las letras. 5 años y 7 meses atrás, Elena Valdés creía en los cuentos de hadas modernos. Era una joven pintora prometedora que alquilaba un pequeño y luminoso estudio en el histórico barrio de las Letras de Madrid. Su mundo un lienzo de colores vibrantes y trazos audaces. Adrián Soler, heredero del conglomerado inmobiliario Soler Empresas, irrumpió en su galería. Parecía un personaje salido de otra novela. Trajes de corte italiano, ingenio afilado y ese aura de mando innato que solo posee el poder. Twitter no estaba interesado solo en su arte, estaba cautivado por ella. Él veía más allá de sus vaqueros manchados de pintura, reconociendo la pasión que la impulsaba. Su romance fue un torbellino, una colisión electrizante de dos mundos. Él amaba su estudio caótico, llamándolo su refugio de autenticidad, lejos de la frialdad corporativa de la Torre Soler. Ella descubrió una sorprendente vulnerabilidad bajo su armadura de CEO. Compartieron largas noches de confidencias con comida para llevar barata en el suelo de su estudio y fines de semana clandestinos en encantadores pueblos costeros de Andalucía, donde nadie conocía el apellido Soler. Fue un martes lluvioso, acurrucados en su pequeño piso, cuando él le hizo una promesa con la voz apenas audible, mientras le acariciaba la barbilla. No importa que mi mundo sea tan complicado. Mi padre, el consejo, las expectativas, todo eso es solo ruido. Tú y yo, Elena, somos la señal. Nunca, jamás te dejaré. Ella le creyó. Le amó con el corazón feroz y absorbente de una artista. Así que, cuando descubrió que estaba embarazada, el miedo inicial fue sustituido por una excitación vertiginosa. Esta era la colaboración definitiva, la obra maestra que crearían juntos. Planeó la forma perfecta de decírselo. 2 pequeños patucos de bebé, junto a una prueba de embarazo positiva en su rincón favorito del estudio. Pero Adrián nunca lo vio. El día que ella iba a revelarle la noticia fue el día que desapareció. Sus llamadas se quedaron sin respuesta.
sus mensajes, sin leer. Una semana después, llegó un sobre aséptico y corporativo por mensajería urgente. Dentro había un cheque bancario por 50.000 euros y una carta de una sola página, mecanografiada en papel, con membrete de Soler Empresas y firmada por un abogado desconocido, el señor Ernesto Pardo. Era un acuerdo de rescisión por una relación personal, completo con una cláusula de confidencialidad, NDA. No había ninguna nota de Adrián, ninguna explicación, ningún adiós. Solo una ruptura fría y transaccional. El mundo que Elena había pintado con tanta esperanza se convirtió en ceniza gris. Intentó contactarle. Incluso irrumpió en el reluciente zigurat de la Torre Soler, solo para ser escoltada educadamente, pero con firmeza, por seguridad. 2 semanas después, vio el anuncio en una columna de cotilleos de la alta sociedad. El CEO Adrián Soler anuncia su compromiso con la heredera Belmonte, Sofía. La foto mostraba a Adrián sonriendo, con el brazo alrededor de una mujer impresionante y perfectamente serena. Fue una puñalada. El embarazo fue difícil. El shock y el desamor cobraron un precio físico. Pero entonces, durante una ecografía, las palabras de la técnica cortaron su dolor. Las palabras de... Pues mira, son gemelos. En ese momento, algo cambió. Su lucha ya no era por un hombre que la había descartado, sino por 2 diminutos latidos que dependían de ella. Los siguientes 5 años fueron un testimonio de su resiliencia. El cheque de 50.000 euros, que se había sentido como un insulto, se convirtió en un salvavidas. Se mudó a un pueblo más asequible, dejando su estudio en la ciudad por un pequeño piso de 2 habitaciones. Dejó en pausa su carrera artística, aceptando trabajos de diseño gráfico freelance que podía hacer a altas horas de la noche, después de acostar a Leo y Lucía. Sus hijos eran su mundo. Leo, con sus ojos serios y el mentón resuelto de Adrián, era su pequeño protector. Lucía, con su cabello rizado y salvaje y el espíritu artístico de Elena, era su sol. Eran inteligentes, felices y sanos, pero a medida que crecían, también lo hacían las preguntas. Empezaron a notar que otros niños tenían papás. Y peor aún, una afección cardíaca hereditaria que corría en la familia Soler, algo que Adrián había mencionado de pasada. Comenzó a manifestarse como un soplo preocupante en Leo. El médico dijo que necesitaba un seguimiento y que los posibles costes futuros eran aterradores. Elena supo que ya no podía hacerlo sola. Esto no era por dinero para sí misma. Era sobre el derecho de sus hijos a llevar el apellido de su padre, a su herencia y a la seguridad médica que sus recursos podían proporcionar. Se trataba de la verdad. Tragándose su orgullo y su dolor, utilizó los últimos ahorros que le quedaban para contratar a una abogada. Era hora de obligar a Adrián Soler a mirar a la familia que había desechado. Pregunta interactiva. Viendo la frialdad con la que Adrián desapareció, ¿crees que realmente la amó en algún momento? ¿O fue solo un desvío momentáneo de su vida perfecta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Acto 2. La jaula de oro y el chantaje paternal. La oficina de Adrián Soler, en el piso 18 de la Torre Soler, ofrecía una vista panorámica de la ciudad de Madrid. Todo en su vida estaba meticulosamente planeado para el éxito. Los trajes italianos a medida, la cartera de inversiones gestionada al milímetro y su prometida, Sofía Belmonte. Sofía era, a todas luces, la pareja perfecta. Hija de un titán corporativo rival, su unión era menos un romance
y más una fusión estratégica destinada a consolidar dos de las dinastías empresariales más poderosas de España. Ella era hermosa, inteligente y ferozmente ambiciosa. Nunca se quejaba de sus jornadas laborales de 16 horas. Era una socia en su ambición, y por eso le estaba agradecido. Sin embargo, en los momentos tranquilos, a altas horas de la noche, cuando las luces de la ciudad se mezclaban en un tapiz brillante, las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón se resquebrajaban ocasionalmente. Un olor, una canción, el color particular del atardecer y la imagen de Elena Valdés se cruzaban por su mente. Su risa, el olor a trementina en su estudio, la forma en que ella lo miraba como si fuera el único hombre en el mundo, no solo el CEO de Soler Empresas. Él enterraba esos recuerdos, etiquetándolos como una indiscreción juvenil, un desvío peligroso del camino que su padre, don Ricardo Soler, había trazado para él desde su nacimiento. Don Ricardo Soler era el patriarca familiar, un hombre forjado en acero y hielo. Él veía la emoción como una debilidad y el amor como una variable a gestionar. Cuando descubrió el affair de Adrián con una artista desconocida, su reacción fue rápida y brutal. «Es una don nadie, Adrián. Una distracción», le había dicho don Ricardo con una voz peligrosamente baja en medio de una tensa reunión de la junta directiva hace 5 años. Estamos en las etapas finales de la fusión Belmonte. ¿Tienes idea de cómo se vería un escándalo, una artista sin un euro afirmando haberte echado las garras ante don Enrique Belmonte? Lo terminarás hoy, limpiamente. Adrián intentó argumentar, pero su padre le presentó un ultimátum. Elena, o su legado. La empresa, el poder, la vida para la que había sido preparado. Don Ricardo ya había hecho que su equipo legal, dirigido por el despiadado Ernesto Pardo, preparara los documentos de ruptura. Atrapado y aterrorizado por la ira de su padre, un Adrián de 28 años capituló. Dejó que los abogados se encargaran de la limpieza, convenciéndose a sí mismo de que era lo mejor para todos. Se dijo que Elena estaría mejor sin el peso aplastante de su mundo. Era una mentira que se repetía tan a menudo que casi llegó a creerla. La vida con Sofía era estable y predecible. Era una vida de galas, juntas directivas y viajes a Marbella. Era una jaula de oro, y la mayoría de los días Adrián se contentaba con no sacudir los barrotes. La citación judicial llegó una tarde fresca de otoño. El asistente personal de Adrián, un joven nervioso llamado Pedro, se la llevó a su oficina en una bandeja de plata, como si fuera una bomba. Adrián leyó el documento, sintiendo que la sangre se le helaba. Elena Valdés contra Adrián Soler. Petición para establecer la paternidad. Su primera emoción no fue ira, sino una punzada de algo que no podía nombrar, un destello de esperanza largamente enterrada. Rápidamente lo extinguió. Estaba comprometido. La fusión era inminente. Esto era un desastre. Llamó inmediatamente a Sofía, quien llegó a su oficina 30 minutos después. Su expresión, una máscara de fría furia. «¿Cómo pudiste permitir esto, Adrián?», siseó, tirando la citación sobre su pulido escritorio de caoba. «Una cazafortunas de tu pasado, y con niños. Esto es humillante. Lo manejé hace 5 años, Sofía», dijo Adrián con voz tensa. «Se le pagó. Firmó un NDA. Claramente, tu manejo no fue suficiente», espetó ella. «Mi padre se enterará de esto. Esto podría poner en peligro todo». En menos de 1 hora,
Su padre y el abogado jefe, Ernesto Pardo, estaban en su oficina. Don Ricardo Soler leyó la petición, su rostro como granito. Incompetencia, masculló, sin mirar a Adrián, sino a Pardo. Se suponía que usted debía atar este cabo suelto. Ella tomó el dinero, don Ricardo, se defendió Pardo. El NDA es blindado con respecto a la relación, pero la paternidad es otra bestia. Ella afirma que los niños son suyos. ¿Lo son?, preguntó don Ricardo, dirigiendo por fin su fría mirada a su hijo. Adrián sintió el peso de esa mirada, la misma que había aplastado su voluntad 5 años antes. Pensó en Elena. La conocía. Ella no era maliciosa. Si decía que tenía a sus hijos, era la verdad. Pero admitirlo ahora era imposible. Es poco probable, mintió Adrián, la palabra con sabor a veneno. Fue hace mucho tiempo. Ella podría haber estado saliendo con cualquiera. Don Ricardo asintió lentamente. Poco probable no es suficiente. Esta mujer es una parásita que intenta engancharse a nuestro apellido. Lucharemos contra esto. Destruiremos su credibilidad. Probaremos que es una mentirosa y una extorsionadora. Pardo, no escatime en gastos. Quiero que quede sepultada en honorarios legales. Quiero que su reputación quede hecha jirones. Que lamente el día en que escuchó el nombre Soler. Sofía, observando desde un lado, esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. Exacto. Necesita que le den una lección. Adrián no dijo nada. Miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies, un reino construido sobre secretos y mentiras. Y en lo profundo de su jaula de oro, los barrotes empezaron a sentirse muy, muy reales. Pausa y reflexión. El poder de los Soler parece ilimitado, usando abogados y dinero para manipular la justicia. ¿Conocen historias de la vida real donde la verdad se enfrentó a un poder tan abrumador? Dejen sus comentarios abajo. Acto 3. El juicio falso y el error de cálculo. La sala del tribunal era una arena intimidante. El traje de Elena, sencillo y azul marino, contrastaba con el mar de trajes caros del otro lado. Su abogada, Carla Menéndez, era una presencia tranquila y firme a su lado. En el otro bando, Adrián permanecía impasible entre Sofía y Ernesto Pardo. Pardo era una caricatura del tiburón corporativo, elegante, de cabello plateado y ojos que parecían calcular el valor de una persona para declararlo insuficiente. Las actuaciones comenzaron. La jueza Torres, una mujer estricta con fama de imparcial, se asomó por encima de sus gafas al documento. Pardo se puso de pie, su voz melosa y condescendiente. Señoría, estamos hoy aquí porque mi cliente, el señor Adrián Soler, un respetado empresario y pilar de la comunidad, está siendo objeto de una reclamación frívola y oportunista. La señora Valdés, después de una breve relación ya concluida hace 5 años, ha reaparecido con estas alegaciones claramente programadas para interrumpir sus inminentes nupcias y extorsionar dinero a la familia Soler. Carla Menéndez se levantó con calma. Objeción, señoría. El señor Pardo está caracterizando los motivos de mi clienta sin base factual alguna. Esto no es por extorsión. Se trata de establecer la paternidad de sus 2 hijos de 5 años, Leo y Lucía Valdés. Elena se atrevió a mirar a Adrián. Por una fracción de segundo, su frialdad se desvaneció cuando sus ojos se posaron en los gemelos, que estaban sentados en silencio en la primera fila con una amiga de la familia. Ella vio un fugaz destello de algo. Shock. Reconocimiento, antes de que la máscara regresara a su sitio. Lucía, sintiendo su mirada, se escondió tímidamente detrás del hombro de su hermano. Una reclamación sin prueba alguna, señoría, masculló Pardo.
La señora Valdés recibió una generosa indemnización hace 5 años y firmó un exhaustivo acuerdo de no divulgación. Un NDA que cubre una relación personal, no la responsabilidad de un padre para con sus hijos, replicó Carla con suavidad. La ley es clara en esto. Un progenitor no puede renunciar al derecho de un niño al sustento y a la identidad. La jueza Torres asintió. La señora Menéndez tiene razón, señor Pardo. El NDA es irrelevante para el asunto de la paternidad. La principal preocupación de este tribunal es el bienestar de los menores. Se dirigió a Elena. Señora Valdés, usted afirma que el señor Soler es el padre de sus gemelos. ¿Qué pruebas tiene? El corazón de Elena palpitaba. Era el momento. Tengo registros personales, señoría. Líneas de tiempo. Pero la prueba más definitiva sería una prueba de ADN. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de Pardo. De hecho, mi cliente no tiene nada que ocultar. Me ha dado instrucciones para que accedamos a una prueba de paternidad ordenada por el tribunal de inmediato. Confía en que pondrá fin a este acoso infundado de una vez por todas. Adrián no se inmutó, pero Elena sintió una nueva oleada de dolor. La facilidad con la que aceptó, la certeza absoluta en el comportamiento de su equipo legal, se sintió como otro golpe calculado. ¿De verdad creía que no eran suyos? ¿O era solo otro movimiento en un juego corporativo que ella no entendía? Sofía se inclinó y le susurró algo al oído a Adrián, con una sonrisa triunfal en el rostro. La visión le produjo un escalofrío a Elena. «Muy bien», declaró la jueza Torres. «El tribunal ordena una prueba de ADN para el señor Soler y los niños, Leo y Lucía Valdés. Las muestras serán recolectadas hoy mismo por un funcionario designado por el tribunal y enviadas a los laboratorios Genética Madrid, LGM, para su análisis. Volveremos a reunirnos dentro de 2 semanas, cuando los resultados estén disponibles». Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó como un disparo. Más tarde ese día, un técnico de laboratorio tomó muestras de hisopo de la mejilla de unos nerviosos Leo y Lucía y de un compuesto Adrián Soler. El proceso fue estéril, impersonal y profundamente humillante para Elena. Mientras observaba cómo las bolsas de pruebas selladas se colocaban en una caja de mensajería, una sensación de pavor se mezcló con su esperanza. Tenía que creer que la verdad prevalecería. La ciencia no podía comprarse. No podía ser intimidada por don Ricardo Soler, ni manipulada por Ernesto Pardo. La biología era lo único que no podían controlar. Había apostado todo a esa creencia, y en 2 semanas descubriría si su fe había sido trágicamente malgastada. Apoyo y acción. Si la fuerza de Elena te inspira a luchar por lo correcto, deja un comentario con un: «Queremos saber si esta madre valiente tiene tu apoyo». Acto 4. El desastre del 0%, las 2 semanas previas a la siguiente fecha judicial, fueron las más largas de la vida de Elena. Mantuvo una rutina normal para los gemelos, pero una nube de ansiedad se cernía sobre su pequeño piso. Vacilaba entre momentos de certeza feroz y olas de duda paralizante. «La ciencia es absoluta, Elena», le aseguró Carla Menéndez repetidamente. «Confía en el proceso». El día finalmente llegó. La atmósfera en la sala era incluso más tensa que antes. La prensa estaba dispersa en la galería, con sus libretas listas. Sofía vestía un traje de chaqueta rojo vibrante, una declaración desafiante. Adrián parecía agotado, la tensión marcada alrededor de sus ojos. La jueza Torres entró y un silencio cayó sobre la sala. «Estamos aquí para revisar los resultados de la prueba de paternidad ordenada por el tribunal
en el asunto Valdés contra Soler. Tengo aquí el informe certificado de Laboratorios Genética Madrid, LGM. Abrió un sobre de Manila sellado. Elena contuvo el aliento, sus nudillos blancos mientras se agarraba al borde de la mesa. Este era el momento que definiría el futuro de sus hijos. La jueza Torres escaneó el documento, su expresión indescifrable. Levantó la vista, posando sus ojos primero en Adrián, luego en Elena. Según este informe, comenzó la jueza con voz uniforme, las pruebas analizaron 22 marcadores genéticos. Los resultados indican que la probabilidad de paternidad para el señor Adrián Soler se detuvo, ajustándose las gafas, es del 0%. Las palabras golpearon a Elena como un impacto físico. El aire salió de sus pulmones. 0%. Era imposible. Un gasp colectivo recorrió la galería. «No», susurró Elena, moviendo la cabeza con incredulidad. «No, no es correcto. Es imposible». Carla Menéndez le puso una mano firme en el brazo. Su propio rostro era una máscara de shock. Al otro lado de la sala, Sofía soltó una pequeña risa triunfal, sofocándola rápidamente con la mano. Apretó el brazo de Adrián, susurrándole victoriosamente al oído. Ernesto Pardo se levantó, una sonrisa predatoria extendiéndose por su rostro. «Señoría, tal como hemos dicho desde el principio, mi cliente es víctima de una reclamación maliciosa y fraudulenta. Este resultado científico certificado prueba de forma definitiva que la señora Valdés ha cometido perjurio ante este tribunal. Solicitaremos que este caso sea desestimado con perjuicio y presentaremos una contrademanda por difamación y daños morales». «Es una mentira», gritó Elena con la voz quebrada. Se puso de pie, la desesperación anulando la mano de su abogada. «Él es su padre, sé que lo es. Esa prueba tiene que estar equivocada. Ha sido manipulada». La jueza Torres golpeó el mazo. «Orden. Señora Valdés, siéntese. Entiendo que esto es molesto, pero la evidencia presentada proviene de un laboratorio certificado por el tribunal. Estos resultados se consideran legalmente vinculantes». Los pequeños sollozos de Leo y Lucía, asustados por la angustia de su madre, llenaron la sala. Un testimonio desgarrador de la tragedia. Adrián, por su parte, tenía un aspecto extraño. No estaba celebrando. Parecía pálido, casi enfermo. Miró a los niños que lloraban, luego el rostro destrozado de Elena, y una profunda expresión de turbación cruzó sus facciones antes de que desviara la mirada hacia sus propias manos. «El caso queda desestimado», dijo la jueza Torres, su voz teñida de un atisbo de lástima. El mazo cayó de nuevo, sellando el destino de Elena. Acto tiempo. La batalla en la sombra y el arma secreta. Las secuelas fueron una nebulosa de humillación. Elena salió a trompicones de la sala, protegiendo a los gemelos de los flashes de las cámaras de los periodistas que habían descendido como buitres. Los titulares del día siguiente fueron brutales. Reclamación de paternidad de artista. Un engaño. C.O. Adrián Soler, vindicado en demanda de cazafortunas. Su nombre y su rostro estaban por todas partes, tachándola de mentirosa y extorsionadora. Esa noche, acurrucada en su piso, con los gemelos finalmente dormidos, Elena se desmoronó. La lucha había desaparecido. Habían ganado. Los Soler, con su poder y sus recursos infinitos, habían encontrado la manera de doblegar incluso a la ciencia a su voluntad. Carla Menéndez la visitó, con una expresión sombría pero determinada. «No te rindas, Elena», dijo, con voz baja e intensa. «Llevo 15 años como abogada. Sé cuándo un cliente miente y sé cuándo dice la verdad.
tú estás diciendo la verdad. Pero la prueba... No sé cómo, admitió Carla. Pero he visto la cara de Adrián Soler. No estaba triunfante. Parecía un hombre que acaba de salirse con la suya y lo lamenta. Y Pardo estaba demasiado engreído, demasiado preparado. Ellos sabían lo que dirían esos resultados. No solo esperaban ganar, Elena. Se aseguraron de ello. Carla hizo una llamada. «Conozco a un hombre», dijo al colgar. «Javier Roca. Es un detective privado, un ex policía de la vieja escuela que odia a la gente que se cree por encima de la ley. Si hay suciedad que encontrar sobre LGM o los Soler, él la encontrará». Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el pecho de Elena. Era una apuesta desesperada contra un enemigo invencible, pero por Leo y Lucía tenía que aceptarla. La batalla no había terminado. Simplemente se había trasladado a las sombras. Javier Roca parecía haber salido de una película de cine negro. Un hombre de unos 50 años con una gabardina arrugada y ojos que no se perdían nada. Escuchó la historia, sin tomar notas. LGM, gruñó finalmente. Tienen una reputación Soler, dicho sea de paso, certificado por el tribunal, de primera línea. Manipular un resultado allí no sería fácil. Javier comenzó su investigación con el dinero. Sabía que un crimen tan limpio siempre dejaba un rastro financiero sucio. Buscó conexiones entre Soler Empresas y LGM. Después de una semana, lo encontró. Una pequeña y anodina tarifa de consultoría de 250.000 euros, pagada por una sociedad de cartera inmobiliaria, propiedad de Soler, a la LLC personal del director de laboratorio del EGM, un tal Dr. Marcos Esteva. El pago estaba fechado 2 días después de que el tribunal ordenara la prueba de ADN. Era la pistola humeante. Luego, se centró en el elemento humano. Identificó a una joven técnica de laboratorio, Chloe Santos, que parecía perpetuamente estresada y conducía un coche demasiado caro para su salario. La abordó una noche, jugando con su conciencia. «Sé lo que pasó, Chloe», dijo con calma, mostrándole una copia del registro de pago al doctor Ste. «Sé que te dijeron que cambiaras la muestra de ADN de Adrián Soler por una limpia, pero hay 2 niños de 5 años cuyas vidas enteras están siendo arruinadas por esta mentira. Uno de ellos tiene una afección cardíaca. No son solo un número de laboratorio». El rostro de Chloe se puso blanco. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Salió a la luz la presión del doctor Esteva, las amenazas a su trabajo y la bonificación en efectivo que pagó su coche. Se le había encomendado la tarea de intercambiar la muestra recolectada de Adrián por una muestra anónima proporcionada previamente. Firmó una declaración jurada, temblando de miedo y culpa. La pieza final del rompecabezas fue Sofía Belmonte. Javier descubrió que Sofía había despedido recientemente a su asistente personal de toda la vida, una mujer llamada Olivia. Un poco de investigación reveló que Olivia fue despedida sin indemnización tras un desacuerdo menor, y estaba profundamente resentida. Javier la encontró trabajando en una boutique. Sofía estaba obsesionada, contó Olivia. Después de la citación, estaba al teléfono con don Ricardo Soler constantemente. La escuché hablar con él. Tenemos que hacer que esto desaparezca permanentemente, sin cabos sueltos. Y el día antes de la primera audiencia, la escuché furiosa con alguien. ¿Qué quieres decir con que no puedes garantizarlo? Adrián es más débil de lo que crees. Si ve a esos niños, podría romperse. Esta prueba tiene que dar negativo. Don Ricardo me prometió que lo manejaría. Era todo lo que necesitaban. El rastro financiero,
la testigo interna del laboratorio, el testimonio que probaba que Sofía y don Ricardo eran los arquitectos de la conspiración. Habían cometido un desfalco judicial masivo. Carla Menéndez presentó de inmediato una moción de emergencia para reabrir el caso, basándose en la nueva evidencia de fraude y manipulación de testigos. Cuando Carla expuso la evidencia, la transferencia bancaria, la declaración jurada de la técnica, la declaración de Olivia, el color se drenó del rostro de Ernesto Pardo. Don Ricardo Soler, también presente, se mantuvo impasible, pero un músculo de su mandíbula tembló. La jueza Torres estaba lívida. Este es el caso más atroz de fraude judicial que he presenciado en mis 30 años en el estrado, dijo con voz peligrosamente baja. Señor Pardo, usted y sus clientes están sobre hielo muy fino. Concedió la moción de inmediato. Se fijó una nueva audiencia para la semana siguiente, y esta vez ordenó que se tomara una nueva muestra de ADN de Adrián Soler en su presencia para ser procesada por un laboratorio estatal bajo la supervisión directa del tribunal. Las paredes de la jaula de oro comenzaban a desmoronarse. Acto 6. La confesión y el estallido. La atmósfera en la sala para la segunda audiencia era eléctrica. Elena se sentó junto a Carla, con una fuerza tranquila y decidida irradiando de ella. Ya no era la víctima asustada. Era una madre a punto de recuperar la verdad de sus hijos. Al otro lado, el clan Soler estaba en desorden. Don Ricardo se sentó justo detrás de Adrián, su presencia como una manta pesada y asfixiante. Sofía parecía pálida y agotada, su habitual arrogancia reemplazada por un miedo frágil. Adrián era un fantasma, sus ojos hundidos, atrapado entre la furia de su padre y la inminente colisión con su pasado. La jueza Torres no mostró piedad. Este tribunal ha sido presentado con evidencia sustancial de fraude, anunció, con su voz resonando con autoridad. Estamos hoy aquí para llegar al fondo de esto. Señora Menéndez, puede llamar a su primer testigo. Carla llamó a la técnica de laboratorio, Chloe Santos, al estrado. Con voz temblorosa, Chloe detalló todo el esquema. Después, Carla llamó a Olivia, la ex asistente de Sofía, quien con frialdad y claridad relató las conversaciones telefónicas que había escuchado entre Sofía y don Ricardo, cimentando sus roles como los autores intelectuales. La evidencia era condenatoria, una deconstrucción sistemática de las mentiras de la familia Soler, pero Carla guardó su movimiento final, y más crucial para el final. La demandante llama a Adrián Soler al estrado. Un silencio cayó mientras Adrián, con movimientos rígidos y robóticos, caminaba hacia el banquillo de los testigos. Se sentó, evitando la mirada de Elena. Carla se acercó a él, no con agresión, sino con una intensidad tranquila. Señor Soler, comenzó, ¿estaba usted al tanto de que su padre y su prometida conspiraron para manipular una prueba de ADN ordenada por el tribunal? «Objeción», gritó Pardo. «Asume hechos no probados». «Rechazada», espetó la jueza. «El testigo responderá la pregunta». Adrián dudó, con la mandíbula tensa. Estaba al tanto de que mi padre manejaría la situación, y por manejar, usted entendió asegurar un resultado de paternidad negativo independientemente de la verdad biológica, presionó Carla. Confié en el juicio de mi padre, murmuró Adrián, una patética evasión que no convenció a nadie. Carla dejó que la debilidad de su respuesta flotara en el aire. Luego cambió de táctica, moviéndose del crimen al hombre. Señor Soler, volvamos a hace 5 años. ¿Recuerda un martes lluvioso en el apartamento de la señora Valdés? Estaban hablando del futuro. ¿Recuerda lo que le prometió? Adrián se encogió, el recuerdo golpeándole claramente un nervio.
No recuerdo detalles específicos. Permítame refrescarle la memoria, dijo Carla con suavidad. Usted le dijo, tú y yo somos la señal. Nunca, jamás te dejaré. ¿Lo recuerda, señor Soler? Él tragó con dificultad. Sus ojos se dirigieron a Elena por primera vez. Vio el dolor, el recuerdo, los años de lucha en su mirada. Sí, susurró. ¿Y recuerda el apodo que tenía para ella? Continuó Carla, su voz suave pero implacable. La llamaba Estrella, porque traía luz a su mundo. ¿No es así? Una lágrima solitaria trazó un camino por la mejilla de Elena. Nunca le había dicho eso a nadie. La compostura de Adrián comenzó a resquebrajarse. Sí, ahora, señor Soler. La voz de Carla se hizo más fuerte. Quiero que mire a esos dos niños sentados al fondo de esta sala. Leo y Lucía Valdés. A regañadientes, Adrián giró la cabeza. Vio a Leo mirándole con una mirada inquietantemente firme. Su propio mentón en miniatura. Vio a Lucía agarrando un pequeño osito de peluche gastado. Sus ojos grandes y curiosos, llenos de la honestidad, sin filtros de un niño. Ya no eran conceptos abstractos. Eran reales. Eran suyos. Los resultados de la nueva prueba de ADN supervisada por el tribunal llegaron esta mañana, anunció Carla, levantando un nuevo sobresellado. La jueza Torres los tiene ahora. En unos instantes, este tribunal conocerá la verdad científica. Pero usted, señor Soler, usted ha sabido la verdad todo el tiempo, ¿verdad? En el fondo, usted sabía que esos eran sus hijos la primera vez que los vio. Lo supo cuando dejó que su padre y su prometida orquestaran una mentira despreciable para negarlos, y lo sabe ahora. Dio un paso más cerca. Así que le pregunto una última vez, señor Soler, no como un CEO, no como un hijo, sino como un hombre. Antes de que la jueza abra ese sobre, quiero que le diga a este tribunal, bajo juramento, ¿es usted el padre de Leo y Lucía Valdés? El tribunal estaba en completo silencio. Don Ricardo Soler miraba fijamente la nuca de su hijo, con los ojos ardiendo de orden silenciosa. Sofía se agarraba a la mesa, sus nudillos blancos, su rostro una máscara de pánico puro. Adrián miró a sus hijos. Vio la fuerza de Elena reflejada en sus rostros. Vio 5 años de cumpleaños que se había perdido, rodillas raspadas que no había vendado, cuentos antes de dormir que no había leído. Vio los restos de su promesa, la cobardía de sus decisiones. Miró el rostro desesperado de Sofía, luego la mirada fría y controladora de su padre. Y algo dentro de él finalmente se rompió. La jaula de oro se hizo añicos. Sí, dijo, su voz quebrándose en la única palabra antes de encontrar una fuerza nueva e inusual. Sí, soy su padre. La admisión fue una detonación. Siempre lo supe, continuó Adrián, ahora que la compuerta de la confesión se había abierto. Las palabras brotaron, crudas y sin guión. Desde el momento en que me dijo que estaba embarazada y dejé que mi padre enviara abogados en lugar de a mí, lo supe. Fui un cobarde. Le tenía miedo, dijo, asintiendo casi imperceptiblemente hacia don Ricardo. Tenía miedo de perder mi herencia, de ser desheredado. Dejé que me convencieran de irme, de que era más limpio. Cuando llegó la citación, supe que era verdad, pero estaba demasiado hundido en las mentiras. Sabía que estaban planeando manipular la prueba. Mi padre me aseguró que se manejaría. No pregunté cómo. No quise saberlo, pero sabía que no los detuve. Fui cómplice. Se giró hacia la jueza,
su rostro un retrato de autodesprecio y profundo arrepentimiento. Soy su padre. Leo y Lucía son mis hijos, y les he fallado todos los días de sus vidas. La confesión, tan completa y condenatoria, pareció absorber todo el aire de la sala una vez más. Entonces, un grito crudo y penetrante rasgó la cámara. ¡No!, gritó Sofía Belmonte, lanzándose desde su silla. Su fachada cuidadosamente elaborada de perfección serena se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. «Adrián, ¿qué estás haciendo? ¡Miserable debilucho! ¡Me lo prometiste, mentiroso!». Sus ojos, salvajes de furia y terror, se pasearon por la habitación. «No es nada sin su padre», chilló, señalando con un dedo tembloroso y cubierto de diamantes a don Ricardo. Don Ricardo planeó todo. Lo llamó gestión de marca. Le pagó al médico a través de una empresa fantasma en las Islas Caimán. Me dijo que era infalible, que la chica y sus bastardos serían una nota a pie de página olvidada para Navidad. Teníamos un trato. La jueza Torres golpeó su mazo. «¡Orden! Señora Belmonte, está en desacato». Alguacil, restrínjala. Mientras 2 oficiales uniformados se movían decididamente hacia ella, la histeria de Sofía hizo crescendo. La heredera serena se había ido, reemplazada por una mujer desesperada y arruinada, cuyos chillidos resonaron por el pasillo de mármol mientras era escoltada fuera del tribunal. La jueza Torres desprecintó los nuevos resultados de ADN. «Para que conste», dijo, con voz baja y temblando de ira contenida, «la prueba supervisada por el Estado confirma con una certeza del momento que Adrián Soler es el padre biológico. Por la presente se dicta sentencia formal de paternidad». Luego, dirigió su mirada vengadora a los acusados restantes. «Este tribunal remite todo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para su procesamiento penal inmediato. Espero que se presenten cargos por perjurio, conspiración para cometer fraude y manipulación de testigos contra cada persona involucrada. El final, significativo, la luz contra el oro. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Don Ricardo Soler, el titán de la industria intocable, fue arrestado antes de que pudiera salir del juzgado. Su rostro, una máscara de incredulidad. La imagen del patriarca esposado se convirtió en la foto que definió el escándalo. Las acciones de Soler Empresas cayeron en picado, y la fusión Belmonte fue rescindida con una declaración pública mordaz. Para Elena, la victoria fue surrealista. Lo había logrado. Había asegurado la identidad y el futuro de sus hijos. El tribunal ordenó un fideicomiso que cubriría todas las necesidades médicas de Leo y la educación de ambos niños, financiado directamente por la liquidación de algunos de los activos personales de Adrián. Una semana después del veredicto, llegó una carta de Adrián. En ella, no pedía perdón, sino que simplemente expresaba su profundo remordimiento y preguntaba si podían hablar. Elena accedió a reunirse con él en un lugar público neutral, un tranquilo parque a medio camino entre su pequeño pueblo y su mundo destrozado. «Sé que lo siento es una palabra sin sentido después de lo que les he hecho pasar a ti y a los niños», comenzó, con la voz áspera. «El miedo era como una enfermedad estrella. Miedo a mi padre, miedo al fracaso. Dejé que me pudriera por dentro. No merezco estar en sus vidas, pero ellos merecen un padre. Y si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida tratando de aprender a hacerlo para ellos». Elena escuchó, su corazón un nudo enredado de viejas heridas y nuevas realidades. «No puedes simplemente decidir ser padre ahora que tu otra vida se ha quemado, Adrián.
dijo con voz firme. La paternidad no es un premio de consolación, es aparecer. Es estar allí cuando tienen fiebre a las 3 a.m. Es saber su color favorito y a qué le temen en la oscuridad. Son 5 años de momentos que tiraste a la basura porque tuviste miedo. Esos no los recuperas. Lo sé, dijo él, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Todo lo que puedo hacer es empezar ahora. Dime qué tengo que hacer. Haré cualquier cosa. Y así comenzó el lento y arduo proceso de construir algo nuevo a partir de los restos. Empezó con visitas supervisadas en un centro comunitario. Al principio, Adrián estaba incómodo. Les traía regalos extravagantes e inapropiados que ellos ignoraban, y luchaba por conversar. Leo lo observaba con sospecha, mientras Lucía se escondía detrás de las piernas de Elena. Pero él siguió apareciendo. Dejó el teléfono a un lado. Aprendió a escuchar. Aprendió que a Lucía le encantaba dibujar dragones y que Leo estaba obsesionado con el sistema solar. Un día, se sentó en el suelo con Lucía durante 1 hora entera, coloreando pacientemente un dibujo de una bestia de fuego. Otro día, ayudó a Leo a construir un modelo tambaleante de una nave espacial, y cuando Leo explicó con orgullo la función de un núcleo de curvatura, Adrián escuchó con genuina fascinación. Elena no volvió con él. El amor romántico que sentía por él había muerto 5 años atrás, pero vio un destello del hombre que una vez conoció, emergiendo de la sombra del CEO. Por el bien de sus hijos, le permitió esta oportunidad de convertirse en padre. Meses después, Elena estaba en su estudio de arte. La luz del sol se filtraba por las ventanas. El aroma a pintura al óleo llenaba el aire. En su caballete había un lienzo nuevo, una desviación de su antiguo estilo. Era un retrato de 2 niños pequeños, sus rostros brillantes de risa, de pie con resiliencia en un campo de vibrantes flores silvestres, con una tormenta despejándose en la distancia detrás de ellos. Su obra maestra no era sobre el perdón o el amor olvidado. Era un testimonio de supervivencia, una historia de la fuerza inquebrantable de una madre y la verdad hermosa y brillante por la que había luchado contra el mundo para proteger. Conclusión y llamada a la acción. La historia de Elena Valdés no es solo una batalla judicial. Es un poderoso testimonio del amor incondicional de una madre y la increíble fuerza que se necesita para luchar por la verdad en un mundo que favorece el poder y la riqueza. Ella entró en ese tribunal con nada más que su dignidad y el amor por sus hijos, y salió con su futuro asegurado, demostrando que el coraje puede, de hecho, derrocar imperios. Su viaje nos enseña que, si bien las mentiras pueden construir jaulas de oro, la verdad, no importa cuánto tiempo esté enterrada, posee la llave definitiva. Si la lucha de Elena por la justicia y su increíble resiliencia te conmovieron, por favor, tómate un momento para mostrar tu apoyo. Comenta tu opinión y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza y la verdad pueden prevalecer contra todo pronóstico. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo drama de la vida real.